Licenciado David, Dígame. no le sale completa su cara. ¿Así? Qué exigente. Ya vamos a iniciar. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy es sábado 13 de febrero del 2021. Estamos transmitiendo nuestro programa número 30 en vivo desde la ciudad de Culiacán, Sinaloa, a través de la página que el Cuarto Pulso tiene en internet, en Facebook, para todo el mundo. Mi nombre es Julio Alvarado y le doy la más cordial de las bienvenidas a los analistas de todos los sábados, a la doctora Alma Luz Bernal. Doctora, buenos días, bienvenida. Gracias, buenos días doctores Julio Sergio, David y Gilberto. Buenos días y gracias a todos que nos hacen honor de seguirnos sábado a sábado. Le damos la más cordial de las bienvenidas al doctor David López Aguilera, que nos acompaña desde la ciudad de Chihuahua, Chihuahua. Doctor, buenos días, bienvenido. Julio Sergio, ¿cómo estás? Doctora Alma, doctor Gilberto, un gusto saludarlos como cada sábado desde la ciudad de Chihuahua. Un abrazo hasta allá. El Estado Grande, el Estado Grande. El Estado Grande. Le damos la más cordial de las bienvenidas, por supuesto, al maestro Gilberto Martínez Apodaca, desde la ciudad de Mazatlán, Sinaloa, muy cerquitita de la hermana República de Cacalotán. Buenos días, maestro Gilberto Martínez. Bienvenido. Muy buenos días, amigos, compañeros del Cuarto Pulso. Un saludo hasta donde estén. Y aquí estamos un sábado más tratando de contribuir en algo a la discusión de algunos asuntos de interés nacional. Bien, bien. Ahora le tocó al Estado Grande. Vamos a compartirles unas postales de la majestuosa ciudad de Chihuahua. ¿Cómo se llama esta iglesia? Ilústranos, maestro David. Esa es la Catedral de Chihuahua, que está en la Plaza de Armas, una catedral con bastante historia. La campana que se encuentra en el lado derecho, una de las campanas, no es la original, porque en la defensa de la República, a cañonazos, los conservadores se acuartelaron en la catedral, y a cañonazos, un 25 de marzo, tronaron las campanas de la catedral y salió derrotado el ejército conservador en la defensa de la República de Juárez. Juárez decía la siguiente frase: estoy aquí en Chihuahua porque sus hombres y sus mujeres son lo único que de México ha quedado sin corromper. Estoy en esta ciudad para que se respete mejor la ley de los hombres y así la ley de Dios. Es una catedral histórica. Ícona del estado de Chihuahua, ¿no? Así es. Ícona del estado de Chihuahua. Muy pocos saben o tienen información, maestro David, que Ciudad Juárez lleva el nombre precisamente de Juárez por el presidente, ¿no? Por la defensa de la República. Y es el ángel de la Independencia que está en una de las plazas, la Plaza del Ángel. Está, bueno, ese es un museo enfrente, pero enseguida está el Palacio de Gobierno, también una arquitectura muy bonita. Ahorita yo creo que ahí debe de salir. Muy bien, muy bien, muy bien.
muy Y ahí está precioso. a mí el Palacio de Gobierno es el edificio que se ve más grande, que bueno, que el edificio antiguo que se ve más grande ahí, es un cuadradito. Ese. Al centro, ¿no? Al centro, Sí. ese es el Palacio de Gobierno. Sí. Bien, bien. Qué bueno por ti. ¿Y esto? Esa es la Quinta Gameros, es una casa, una casona que ahorita pertenece a la Universidad Autónoma de Chihuahua, que se construyó en su momento por gente muy rica y que pasó dentro de varias manos de gente rica de la ciudad. Incluso fue cuartel general en la Revolución Mexicana, pero sí es una casa también con bastante historia. Y es una casa muy Sí. bonita dentro de un paseo, se llama Paseo Bolívar, que es un paseo pues majestuoso que pertenece también ahí al centro histórico. Bien. No te puedes quejar, maestro David, te dimos como unos 5 minutos para ilustrarnos, ¿no? Cuando el maestro Gilberto Martínez son 2 o 3 minutos. Bien. Bueno, pues muchas gracias. A ver si nos puedes regalar en el futuro imágenes de donde vivió Juan Gabriel. Con mucho gusto, con mucho gusto. Bueno, el día de hoy vamos a abordar 2 temas, como siempre, de suma importancia, media hora para la regulación de las redes sociales y otra media hora para la recesión económica antes, durante y después de la pandemia. En la semana, el senador Ricardo Monreal dijo que había escrito un borrador, no es ni siquiera una iniciativa, pero bueno, tiene todas las intenciones de enviarla al Congreso. Dijo que la iba a detallar, que la iba a depurar y la iba a enviar al Congreso. Algunos están de acuerdo, otros no. Me refiero a funcionarios de alto nivel en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador. El propio Andrés Manuel López Obrador no está de acuerdo con esta posible iniciativa. La secretaria general de Gobernación tampoco lo está. En fin, hay posiciones encontradas, como siempre, en pro y en contra. En primer término, te pregunto, maestro Gilberto Martínez Apodaca, ¿a favor o en contra de la regulación de las redes sociales? Es sumamente complejo el decir sí estoy a favor o estoy en contra, porque tiene sus, dijeron en el rancho, tiene sus asegúnes, ¿no? Tiene sus asegúnes. Por lo que acabamos de presenciar en semanas anteriores, por ejemplo, con Donald Trump y recientemente aquí en México con algunos actores políticos, pues se antojaría que sí es necesario realizar algún marco normativo para regular a estas redes sociales que tienen una capacidad enorme para transmitir o retransmitir información de los ciudadanos, ¿sí? Pero pues también, discúlpeme, me salí por aquí, pero también, pues es un riesgo, ¿no? Creo yo, pero no sé, yo me inclino porque sí debería de haber algún marco normativo para que pues una sola persona o un grupo empresarial no nos dicte lo que ellos consideran el bien o el mal. Bien. Esa es mi primera intervención. Es un tema bastante complejo desde el tema legal, desde el tema de una posible censura, desde el tema que puede estar en conflicto con la propia Constitución y con los tratados internacionales. En fin, ¿cuál es su opinión, maestro David López? Mira, Julio Sergio, ahí hay una situación. Yo sí creo es un tema que debe de analizarse con profundidad, pero también me parece que debemos de regular las redes sociales para guardar un cierto control y como dice el maestro Gilberto Martínez, que una de las pocas veces en la que estamos de acuerdo, no se permita que este tipo de empresas pues controlen un tema que prácticamente ya es de seguridad. Te voy a decir por qué es de seguridad, porque en primer término el auge
de las redes sociales, pues ya es mucho mayor incluso que el de la propia televisión, por ejemplo, y la televisión era regulada en su momento. Entonces, ¿debemos de ponerle mano? Sí, sí debemos de ponerle mano, siempre salvaguardando la libertad de expresión, Julio Sergio. Pero algo que sí me parece importante y un poco incongruente por parte de la 4T es que quiere regularse el tema de los organismos autónomos como el IFETEL, y se decía como propuesta que un organismo como el IFETEL fuera el que en su momento regulara a estas empresas y qué cuenta podía desaparecer y qué cuenta no podía desaparecer. Sin embargo, para como hemos escuchado hacia dónde va la propuesta en la desaparición de los organismos, pues sí sería muy peligroso también que el control cayera en el gobierno central. Creo yo que sí debería, si existiera esa regulación, pero siempre en un organismo autónomo, en un organismo que no esté vinculado directamente con el gobierno central. Creo que sería la propuesta más adecuada, porque si no caeríamos entonces con que el gobierno decide qué cuentas sí sirven y qué cuentas no, cuál es la libertad de expresión, y no debe ser así. Debe ser a través de un organismo, como te comento, como el IFETEL, que ojalá el gobierno de la 4T recapacite, el presidente López Obrador recapacite y pueda conservar este tipo de organismos para poder salvaguardar una verdadera independencia, una verdadera autonomía en el control de no solo las redes sociales, sino de todos los medios de comunicación. Para eso sirven precisamente los organismos autónomos e independientes, ¿no? Maestro David, decirles a las personas que nos ven y nos escuchan que esa es la función precisamente de los órganos o organismos autónomos. Ya tenemos el antecedente de que quien promovió la controversia constitucional en el tema de las energías fue el organismo autónomo. La Suprema Corte se pronunció y afortunadamente le dio reversa. Bien, maestra doctora Alma Luz Bernal, vamos, antes de darle la palabra, vamos a poner un video de nuestra secretaria general de Gobernación, que es la primera vez, mientras ella ejerce su encargo, su función, en la que estoy de acuerdo con ella, ¿eh? Es la primera vez. A este tipo de empresas. Tenemos ya un equipo de colaboradores en la unidad de medios con el licenciado doctor, creo que ya tiene doctorado en Derecho, Roberto Duque, para avanzar cuando menos en algún tipo de reflexiones sobre y sobre todo analizar el contexto mundial sobre la regulación o no de estas redes sociales y qué países han avanzado, qué países tienen una regulación, hacer un estudio comparativo de diversos derechos, de un derecho comparativo para saber exactamente, un derecho comparado, para saber exactamente cómo están siendo reguladas en otros países y cómo podemos o no avanzar en algún tipo, subrayo, cómo podemos avanzar o no en algún tipo de regulación, analizar la iniciativa que presentará el coordinador, el senador Monreal, y en su momento y en su caso apoyarla. Hay algún contexto en donde tú tienes que ver y ponderar siempre, por ejemplo, el derecho a la libertad de expresión y el derecho a la movilidad de algunas personas. Es decir, siempre, y eso es lo que hace un tribunal constitucional, siempre pondera derechos para resolver un conflicto y siempre establece cuál derecho en un cierto caso, en un cierto momento debería privilegiarse sobre otro tipo de derechos. Entonces, eso es lo que hacemos todos los días. Entonces, yo creo que un avance significativo en la revisión del derecho comparado pudiera ser muy importante para tomar alguna decisión, pero sin duda alguna, sí quisiéramos conocer la iniciativa que va a presentar el coordinador. Y también ya estamos en el estudio de… Bien, ¿alguna ventaja tuvo o tiene que representar el hecho de que nuestra actual secretaria de Gobernación haya sido en el pasado ministra de la Suprema Corte de Justicia? Porque sí, estoy de acuerdo con ella en el sentido
de que habría que recoger cuál ha sido la experiencia en otros países al haberse implementado una regulación de esta naturaleza, doctora Alma Luz Bernal. Sí tenemos mucha ventaja que nuestra secretaria de Gobernación haya sido magistrada, que conozca el derecho, pero tenemos otra desventaja. Tenemos otra desventaja porque esta propuesta de regulación de las redes sociales no deja de ser una forma de seguir queriendo manipular. Y entonces, por mucho que se revise la iniciativa, si la recta de los que mayormente deciden levantan la mano y vienen con la venia de quien dirige, pues van a seguir en el mismo sentido. Y el problema es que no están viendo a futuro. Ahorita son el poder, pero el día de mañana no van a ser el poder. Y entonces todos los años que se quejó el presidente de todo lo que estaba mal, va a resultar que es lo mismo que él dejó. Esto es lo que tiene que tomar muy en cuenta en este cambio. Hemos dicho aquí en este programa hasta el cansancio que la 4T es Andrés Manuel López Obrador, no así los que están ahorita en su mayoría en el poder, como lo están demostrando. Una regulación de las redes sociales, claro que por supuesto debemos ver a nivel internacional, y les voy a decir hasta dónde impacta. En Alemania tienen regulada una materia de Facebook para los niños desde kinder, primaria. ¿Por qué? Porque les dan la importancia, la conducción, el despertar de la responsabilidad de no desarrollar un pensamiento crítico al cómo utilizar una red social. Y en México se está trabajando en una iniciativa de ley, pero no se está trabajando en la educación. Por eso es que inicié diciendo que pueden hacer y sugerir, porque ahorita tienen el poder, pero también deben de visibilizar que se les puede voltear, porque es en contra. Sí hay que poner los dedos donde debe de ser, sobre todo no apartarnos. Mi derecho termina donde empieza el derecho del otro. Y el derecho del otro tiene que ser educar para qué es aquello. Porque si no, entonces la libertad de expresión que es para mí, para otro le voy a perjudicar. Y cuando me convenga, de acuerdo a esta iniciativa, ad hoc me va a perjudicar, y cuando no, yo te estoy informando. Y ahorita lo vemos en todos los eventos que hay de preinicio del proceso electoral, por decir nada más un ejemplo. Gracias. Bien, bien. Hasta ahorita hemos omitido poner en contexto en qué consiste esta ley. Para quienes nos ven y nos escucha, quisiera, maestro David López Aguilera, que nos explicara en qué consiste esta ley. Mira, Julio Sergio, ¿en qué consiste esta ley? La ley consiste en regular a través de un organismo autónomo que todavía existe, que es el IFETEL en este caso, lo que es la cancelación o no de las cuentas. ¿Por qué? ¿Por qué se da esta situación? Se da en el contexto de un fenómeno internacional, como lo comenta la doctora Alma Luz Bernal, en donde se cancelan las cuentas de Donald Trump. Cancelan las cuentas de Donald Trump y hay un pronunciamiento por parte no solamente de Andrés Manuel López Obrador, sino también de Angela Merkel, por ejemplo, en Alemania, sobre el por qué el poder de estas grandes empresas, pues está ahora sí que moviendo para un lado u otro la libertad de expresión. Es entonces cuando el senador Monreal presenta esta iniciativa en donde van a regularse qué contenido puede o no, ahora sí que publicarse, qué contenido puede bajarse, qué cuentas pueden o no bajarse. No se lo va a dejar a la libertad de la empresa, sino la propuesta es que exista un órgano regulador por parte del poder público en donde se regule esas dos situaciones, las cuentas y las publicaciones, cuáles bajar sí y cuáles bajar no. Esa es la propuesta más o menos en concreto. Bien. Y sobre lo que habíamos, bueno, lo que abordaba la doctora Alma Luz Bernal, que en
en Alemania se había implementado de alguna manera la regulación de las redes sociales, pero por otro lado, hay países en Asia como Japón, como Corea, que a través de la regulación de estos medios han tratado de amordazar al mundo entero, básicamente. Adelante, doctora Alma. Lo que yo hacía énfasis, doctor, es que en el país de Alemania están educando en la utilización de las redes sociales, y eso es más importante todavía. Están educando sobre cómo, por qué, para qué, causa y efecto, y eso es lo primordial para saber dónde empieza mi derecho y dónde termina. Sí, pero además Alemania con mucho tacto ha regulado más allá del beneficio que trae en relación con la aplicación de la educación. También decirle, doctora, que hay una regulación en Alemania de estos medios. Pero, viene aparejado, pues, educar con regular. A eso me refiero, doctor, claro que sí. y en esto aquí, como bien decía nuestra secretaria general de Gobernación, habría que ponderar, que sacar lo positivo de esta regulación comparado con la experiencia, por ejemplo, en Alemania, y pues, bueno, dejar de lado el tema de la regulación que propone los países asiáticos, que lo que pretenden es amordazar precisamente, maestro Gilberto Martínez Apodaca. Precisamente por eso en mi primera intervención manifesté que pues no podía yo decir estoy a favor o estoy en contra, porque pues bueno, como personas pensantes sabemos todo lo que ocurre cuando existen las prohibiciones. Esta situación, recuerden ustedes, saltó a la palestra porque no estaba dentro de las discusiones, vamos a decir, hasta ahora cuando censuraron a Trump, o sea, que lo bajaron de la red. Y yo creo que pues era de los más asiduos usuarios, valga la redundancia, de Twitter, ¿no? Y tenía, o tiene todavía miles de seguidores, aunque todavía lo tienen desconectado, ¿no? O sea, lo que se cuestionó en su momento, sí, era de que en el caso, por ejemplo, de los Estados Unidos, en el caso concreto de Trump, es como un ente particular, un conglomerado de la comunicación, tenía esas facultades como para, con un razonamiento que vamos a decir, pudieran tener algo de razón, pero también tuvieron que pensar en las consecuencias que eso iba a ocasionar a ellos mismos en el mundo, ¿sí? Pero pensaron para ellos mismos, para su consumo doméstico en ese momento, por lo que significaba esa situación con Donald Trump. Entonces, no estaba tanto en el ánimo de las personas, creo yo, lo de la regulación, pero como se subió también el presidente López Obrador precisamente a cuestionar el que una empresa o un conglomerado de esa naturaleza tuviera facultades más allá, vaya, de lo que tiene un regulador de algún país, pues eso es lo que creó la polémica, ¿no? Sí, incluso el mismo Monreal en los últimos días ha dicho que él no está casado con la propuesta, o sea, que está en el Parlamento abierto y que después de unas 2 semanas o 3 semanas que van a estar en la discusión, dando a entender que no le quita el sueño y si la tienen que guardar, pues la guardan, ¿no? Sí, así lo entendí yo al respecto. Ahora, lo que comentan de Alemania, honestamente, pues lo desconozco, no chequé nada al respecto, pero, pues bueno, Alemania o México no es Alemania, desafortunadamente, aún, ¿sí? Tenemos aquí, por ejemplo, se ha dicho hasta el cansancio, se ha denunciado hasta el cansancio, que el gerente o director de Twitter en México, pues es un reconocido panista, ¿no? Entonces, ¿por qué lo pusieron ahí? O sea, y si queremos escarbarle, vamos a encontrar muchas cosas más. Los famosos órganos independientes, pues siempre están inclinados hacia alguna
de las dos partes de la balanza. Es difícil que no lo hagan. Sería una situación demasiado idealista el que el ser humano no incline su opinión hacia algún grupo que pertenece ideológico, pero aquí en este caso, pues más que ideológico es económico, ¿sí? Y también tiene que ver con la lucha del poder, eso lo sabemos, porque de alguna manera todo esto, ¿sí? Pues es para bloquear un tanto a los adversarios, a los enemigos, y poder nada más que las voces que son afines pues se puedan escuchar. Bien, precisamente por el contenido político que se generó en las elecciones electorales en Estados Unidos y a raíz de la incitación que Donald Trump hizo a través de Twitter y que tomó como por asalto al Capitolio, fue que se propuso y se planteó una reforma a la ley de decencia en telecomunicaciones para que se regule lo que se publica en las plataformas sociales en Estados Unidos. Decirles que en México ya hay un antecedente de regular las redes sociales, ¿no? No es la primera vez que se suscita esto. Esto fue en el 2017 con el expresidente Enrique Peña Nieto, pues, impulsó la llamada ley Mordaza, no sé si recuerdan ustedes, ¿no? Modificaba el artículo 1916 del Código Civil Federal para establecer restricciones a quien utilice los medios de comunicación. Incluía al Internet para comunicar información falsa o deshonrar a alguien. Al final, dicha modificación no pasó, como no creo que pasará esta sin el aval del presidente. Y el presidente no ve con buenos ojos esta iniciativa de ley. Doctora Alma Luz Bernal. Gracias. El licenciado Gilberto dijo que México no es Alemania. Yo no estoy diciendo que sea Alemania, pero todos, los alemanes, los mexicanos, los asiáticos, estadounidenses, canadienses, todos los seres humanos del universo somos iguales de valiosos y todos debemos estar siempre en los dos aspectos principales: el respeto a los derechos y el que se nos trabaje en la educación. Y estos son las dos cosas que une esta iniciativa de ley, que también creo que no pasará porque está creando polémica. Pero entonces yo me preguntara algo que por ahí anda en los medios informativos electrónicos. Si es el senador Monreal alguien que está siendo golpeteado con que no cumple con la 4T, el primero en querer presentar esta iniciativa de control de las redes sociales, que en algún momento va a ser utilizado nada más a cuestiones políticos. Entonces me pregunto, ¿quieren censurar Internet porque la gente, ya no cree en la 4T? Porque la 4T está sentada en Andrés Manuel López Obrador, pero no en Monreal. Y él es el que presenta esta iniciativa. Sí se vuelve algo político, pero insisto, lo que debe prevalecer es la educación y el respeto a los derechos. Y sí, los organismos autónomos son los que hacen contrapeso y no deben de desaparecer precisamente por ello. ¿No considera ni por asomo el tema de la educación esta iniciativa de regular las redes sociales? Primero el maestro Gilberto Martínez Apodaca, después el maestro David López Aguilera, para terminar con este tema y pasar con el tema de la recesión económica. Adelante, maestro Gilberto Martínez. Cuando mencioné que México no es Alemania, también dije aún, ¿sí? El aún es que podemos ser muchas cosas como es Alemania en este momento o ha sido en su historia reciente después de la Segunda Guerra Mundial, ¿sí? Podemos ser como muchos otros países europeos de primer mundo, ¿sí? Pero para eso, precisamente, pues tenemos que ir avanzando. Y efectivamente la educación es uno de los bastiones o es el principal bastión que debe de empujar precisamente para que aspiremos a ser un país diferente hablando en lo económico para que haya un mejor bienestar,
sin perder nuestra razón de ser como país, como mexicanos, ¿sí? Yo creo que estamos regresando en gran medida a defender los valores nacionales. Todos los días el presidente en las mañaneras pues nos da unos minutos de clases de historia y que yo estoy seguro que muchos jóvenes y algunos no tantos pues ya no se acordaban, ¿sí? Cuando de cualquier cuestión que él plantee de la historia de la revolución, por ejemplo, ¿sí? Y es educativo también. Entonces, sí, todo es político en nuestro país y también en otros, ¿no? Nada más volteemos en el golpe de Estado que acaba de suceder hace unos días en Myanmar, creo que se llama el país asiático, ¿sí? ¿Qué fue lo que hizo primero el golpeador? O sea, el ejército. Suspendió internet, suspendió la comunicación entre las personas, ¿sí? Entonces, sí es un riesgo. Yo por eso decía, reitero al principio, es difícil dar una postura de que estoy a favor o en contra, porque tiene que haber un equilibrio entre las cosas y es lo que tenemos que buscar, ¿sí? Y siempre va a haber algo que se pueda mejorar. Me llamó mucho la atención, nada más para un comentario aquí, algo que estuvo circulando ayer y hoy todavía lo escuché en la mañana en algunos comentaristas del YouTube, que por ahí López Dóriga, creo que ayer o antier, entrevistaron por ahí en Tamaulipas a 2 servidores de la nación, que están pidiendo en la calle, así como vendiendo cualquier cosa, credenciales de lector, y que llega otro inocente, ¿y para qué es? No, pues es que es para Morena, es para los programas sociales y esto y lo otro. Oye, pero tú no trabajas para Morena. Ah, que Morena es lo mismo que el gobierno federal, o sea, algo burdamente planteado al tipo de los montajes de Loret de Mola. Y digo al tipo de los montajes porque ya se demostró, hicieron una investigación donde los medios de comunicación, los que siempre han dirigido la opinión del pueblo de México mal informado, ¿sí? A que se les mete en la cabeza lo que no es. Bien. Benditas redes sociales, decía Andrés Manuel López Obrador. Después de los eventos, después de haber eliminado las cuentas de Donald Trump, dice, me parecería que deberíamos regularlas, dijo después, ¿no? Sin embargo, en este último de sus análisis, estoy de acuerdo yo con usted, maestro Gilberto Martínez Apodaca. Eventualmente estamos de acuerdo en algo, pues, ¿no? Pero en este apartado estoy de acuerdo con usted. Esto es el tema es muy debatido, el tema es muy polémico, porque las redes te pueden catapultar y las redes te pueden sepultar. Maestro David López. Nada más un apunte muy rápido que se me había pasado señalar. El presidente López Obrador habló de una creación de una red social del gobierno que fuera independiente y que permitiera, pues ahora sí que la libertad de expresión total. Fíjate que hablando de cosas que estamos de acuerdo con la 4T, en el sentido de que si no se regulan las redes sociales y que le dejamos al monopolio, porque literalmente, sobre todo el tema de Facebook, Instagram y WhatsApp, son un monopolio de un mismo dueño, ¿verdad? O sea, eso de un mismo grupo de dueños, ¿no? Del grupo Facebook. Twitter, pues es de otro dueño, pero básicamente el monopolio lo tiene Zuckerberg. Al punto que quiero llegar, es que no me parece tan mal ni tan descabellado la creación de una red social mexicana independiente que pudiera ser un contrapeso real hacia esas empresas y que permitiera a lo mejor un poquito más de libertad dentro de qué cuenta eliminas, qué cuenta no eliminas. Me parecería un ejercicio interesante. Sin embargo, pues no se caía el sistema cada rato con el tema de vacunación. Imagínense la creación de una plataforma de esas.
híjola, muy complicado, muy interesante el tema. En el registro nada más para los futuros vacunados. Pues imagínense, si con eso no pudo la infraestructura tecnológica del gobierno federal, pues mucho menos con una red social, pero bueno, no me parece una mala propuesta. Sí, Yo tardé casi 4 días en lograr registrarme. A las 3:20 de la mañana un día logré registrar a mi esposa y a las 3:20, curiosamente, del día siguiente, logré registrarme yo. Porque sí, en el día era imposible. ¿Sí? Felicidades, maestro, felicidades. Ahí la llevamos ya, creo que ya la semana que entra ya nos quiero registrarme, estoy haciendo fila, me faltan 7 años, pero ya me quiero registrar de una vez a ver si entonces... Sigue después de nosotros. Me pareció interesante el último de los análisis que citó el maestro David López Aguilera. Yo nomás miraría ahí un inconveniente, maestro David. ¿Cómo le haríamos con los usuarios que viven en el extranjero, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, para regular esos contenidos? Es complicado, podría armonizarse y podríamos buscar instrumentar los mecanismos legales necesarios que nos permitan hacerlo, pero en calidad de mientras, sí, de entrada me parece complicado, pero también, como dices tú, maestro David, me parece muy interesante. Bien, vamos a pasar al otro tema, que es la recesión económica antes, durante y después de la pandemia. Un desastre de economía antes de la pandemia, durante la pandemia, y no vemos en el futuro de que la economía se vaya estabilizando. Se está yendo su audio. Y no vemos en el futuro de que la economía se vaya a estabilizar a corto plazo. Ya venía un déficit anterior a la pandemia que muchos seguidores de Andrés Manuel López Obrador se lo atribuyeron precisamente esa recesión económica a la pandemia. Maestro David López. Tienes, Julio Sergio, un poquito un problema con el audio, quedó muy bajito, a ver si le puedes subir un poquito más, pero prácticamente de lo que entendí, de todos modos, vamos hacia el mismo comentario. El tema, crisis económica antes, durante y después de la pandemia. A ver, el mejor pretexto del gobierno federal para asumir esta crisis económica fue la pandemia. Dijo que gracias a la pandemia existió una crisis económica, que efectivamente en todo el mundo existe esa crisis económica. Pero a ver, yo le pregunto al maestro Gilberto Martínez, porque ahorita va a salir en defensa de la 4T. En el año 2019, el Producto Interno Bruto se redujo. Una recesión económica en el 2019. Mínima, si usted quiere, pero no hubo ningún crecimiento. El presidente López Obrador, durante todos los años que estuvo en campaña, siempre habló de un mediocre crecimiento, que México tenía un mediocre crecimiento. Pero ahora, cuando en el 2019 la economía, ya al mando de él, tuvo un decrecimiento, dice, no, es que los indicadores internacionales no sirven. Lo que hay que medir es la felicidad del pueblo. Fíjense nada más. Pues yo pienso que la felicidad del pueblo no está en que Cinemex tuvo que cerrar todas las salas en el país, no está en que múltiples empresas como Best Buy y como otras más tuvieron que irse de México, que lo entiendo por la pandemia, pero también que vienen arrastrando una crisis económica desde el 2019, cuando no existía la pandemia, no existía la pandemia. Creo que este gobierno debe de tomar el toro por los cuernos, dejar esa política clientelar y de simulación y empezar a invertir, empezar a gastar el dinero público en infraestructura, en inversiones que permitan, al menos con el gasto público,
al menos un poquito quitarnos esos grandes golpes que estamos viendo con esta crisis económica que está dejando muchas empresas fuera y que además de ello, lo venimos arrastrando desde 2019. Entonces, y luego todavía me da mucha risa, la pandemia nos cayó como anillo al dedo a la 4T. Bueno. Bueno, es una expresión muy desafortunada del presidente y de muchas que se le quedan y las adoptan, ¿no? Efectivamente, en el 2018 asume su responsabilidad como presidente de esta nación Andrés Manuel López Obrador. Enrique Peña Nieto le entrega a un país con un Producto Interno Bruto del 2%, y en el 2019, sin pandemia y sin nada, Andrés Manuel López Obrador atrás, 0.3%, ¿sí? Y no hay ninguna estrategia de política pública en materia económica que nos diga a nosotros los mexicanos que pasado la pandemia habremos de salir de esta crisis económica, doctora Alma Luz Bernal. Así es, crisis de salud, crisis económica, crisis social, crisis política, toda una gran problemática. Si me permiten, quisiera preguntarle al doctor David, que está en Chihuahua y creo o entiendo tiene conexión con los fronterizos. Maestro, doctor y todo lo que posgrado que haya contraído, en la práctica, ¿se siente ese aumento al salario mínimo en la frontera como un beneficio o no es verdad? Si no, aquí dígame si estoy equivocada por lo que he preguntado y quienes me han contestado, que lo único que ha hecho ese aumento al salario mínimo en la frontera es aumentar las deudas contraídas en base al salario mínimo. Dígame usted, por favor. Adelante, sí, adelante. Adelante. Efectivamente, no se ha visto un aumento para la gente. Al contrario, como dice usted, gracias a que ha subido la inflación, como muchas deudas, como bien usted señala, están consideradas con salarios mínimos, pues la deuda para las personas ha aumentado, por ejemplo, en el tema de la vivienda. Y en el tema del salario mínimo, no solamente el aumento al salario mínimo, que es una cuestión que pues, efectivamente era un poco necesaria, pero no en ese grado, ni tan, debería haber sido más paulatino. Muchas empresas se han visto obligadas pues a buscar mejor otros lugares en donde buscar la mano de obra. ¿Qué es lo que tenemos como problemática, doctora? Y yo nomás, ya para dejarla ahí en su intervención, que bueno, aumentamos el salario mínimo golpeando a las empresas, pero no tenemos un plan de contingencia ante la huida de esas empresas. No hay un plan de contingencia que vaya a contratar a la gente que se está quedando sin empleo por esas decisiones. Yo estoy de acuerdo que es una miseria el salario mínimo, lo estoy de acuerdo, y que la gente no puede vivir con eso, pero ¿cuál es el plan de contingencia del gobierno federal? Es lo que decía yo, no hay, es lo que decía yo, no hay políticas públicas en materia económica definidas, o sea, para nada, pero además no le interesa esto a este gobierno, maestro David. O sea, ¿cuál es el plan de contingencia? Bueno, está incluido en las políticas públicas en materia económica de este país, ¿no? Entonces, pero además en el tema del salario mínimo y el incremento, tengo datos duros, verdaderamente duros. No sé si quisiera opinar al respecto, maestro Gilberto Martínez Apodaca, nos esperemos tantito, o todavía le ponemos un agregado especial del video. Denos oportunidad, doctora Alma Luz Bernal, para ponerle... Para terminar mi intervención, nomás déjenme tantito. Es que le piqué la llaga, no hay política pública y por lo tanto esto genera una crisis. Pero ¿a dónde quiero ir con esta pregunta? Que a las personas que no se preocupan por razonar y entender, algunos les preguntas, yo he preguntado, están esperando que en Sinaloa suba el salario mínimo, pensando que si ganaban 600 al mes, ahora van a ganar 800. Esa es la mentalidad que tiene la gente.
Ese es el problema de una mala dirección. A eso quería llegar. Con eso van a satisfacer sus bienes y servicios cada mes con 200 pesos de incremento al salario mínimo. Pero además tengo otros datos. No es cierto, pues, no es cierto, porque el patrón no tiene para esos 200 más, no es cierto. Tengo otros datos muy duros en relación con el salario, pero primero le vamos a poner a su presidente, al maestro Gilberto Martínez Apodaca. Coronavirus. México, aún en los momentos más álgidos del brote, nunca cerró fronteras aéreas ni impuso toques de queda. Con casi 1.900.000 casos acumulados y más de 150.000 muertos, el país centroamericano es el cuarto en el mundo en cantidad de decesos. Con el paso de los meses, el jefe de Estado mexicano logró revertir parte de los cuestionamientos a su gestión de la emergencia, acelerando la construcción y reconversión de hospitales. Con políticas austeras y anticorrupción, el mandatario dispuso varias medidas para paliar los efectos de la crisis en los sectores más desprotegidos. 7 de cada 10 familias reciben algún beneficio gubernamental, con desembolsos directos sin intermediarios. AMLO resalta que este esfuerzo se logró sin incrementar la deuda externa del país, una de las más altas del mundo. En vez de quedarnos con los brazos cruzados, decidimos enfrentar tanto la crisis sanitaria como la económica con entrega, eficacia y con estrategias no convencionales. Transcurrida la primera etapa de la pandemia, México alcanzó una importante recuperación económica en el sector de las exportaciones y pudo recobrar 9 de los 12 millones de empleos perdidos en el sector turístico, a pesar de que la actividad registró una caída del 45% durante 2020. Logramos establecer ciertos modos de apertura y así poder rescatar a los 110 empleados que, por ejemplo, tenemos en este establecimiento. El desempleo alcanza el 3,8%. La caída en el Producto Bruto Interno alcanzó el 9%, inflación 3,15%, la pobreza el 44,5% y el crecimiento estimado para 2021 3,8%. Y escucho y leo a muchos simpatizantes de la 4T y de Andrés Manuel López Obrador, y que como estrategia de defensa de las políticas públicas implementadas por Andrés Manuel López Obrador, como estrategia de defensa, pues no es más que la misma retórica del propio presidente, por el bien de México, primero los pobres, no mentir, no robar y no traicionar al pueblo, en fin, todas esas expresiones que Andrés Manuel López Obrador cita todos los días en sus mañaneras, son recogidas por sus simpatizantes y son lo que ponen como escudo, como argumento. Eso es lo más desafortunado, pues, ¿no? Que no conocemos de ellos argumentos que verdaderamente valgan la pena, maestro Gilberto Martínez Apodaca. Efectivamente, pues yo no sé a cuál país se refieren ustedes, ¿no? Sí, pero no por nada, 7 de cada 10 habitantes de este país, sí, están a favor de las políticas de la 4T. Nos vamos a dar cuenta este año, en junio, de que a pesar de todo lo que ustedes están comentando y que supuestamente es recogido por ustedes de gente que también conocen, pues sea totalmente cierto. Crisis. Si ustedes ven los medios de comunicación todos los días, están hablando nada más de muertos de la pandemia, ¿sí? Es una maquinita nada más de estar repitiendo lo mismo todos los días. En el reportaje decía, es el cuarto país con más muertos en el mundo, ¿sí? No cerró fronteras, sí es cierto, hay otros también que no cerraron fronteras. Ayer escuchaba yo a otro de los comunicadores nacionales que decía que el país de Chile va a llegar a la inmunidad de rebaño, pero rapidísimo, de aquí a junio.
comparado con México, que cómo era posible que un país como Chile nos vaya a adelantar tanto, ¿no? Sí, en el aspecto de la inmunidad por las vacunas. Pues sí, le mandaron una remesa o dos, como las que nos mandaron a nosotros al principio, ¿sí? Pero, pues ellos no son ni 20 millones de habitantes. Aquí somos 6 veces más, ¿sí? Y las vacunas, como todos lo sabemos, están acaparadas ahorita por los Estados Unidos y los grandes países de la Unión Europea, porque los laboratorios son de ellos. Así de simple y de sencillo. Que no ha crecido el Producto Interno Bruto en el 19, vamos a hablar del 19, porque el 20 es ocioso, creo yo, hablar de justificar o no una crisis, una pérdida de empleo, porque no tiene ningún sentido, lo estamos viendo en todo el mundo, ¿sí? El decir que México en el 2019 no creció, pues bueno, se viene cargando o se viene combatiendo todas las inercias y los golpeteos de los regímenes anteriores. Díganme ustedes, el INEGI y otros organismos siguen trabajando aún para los anteriores, para los que quieren que regresen, para los que añoran lo que ya se fue. Esa es la realidad, ¿sí? Y los escucho a ustedes y me da pues un poquito de pena también, porque pues a pesar de que somos profesionistas y que trabajamos generalmente por nuestra cuenta, sabemos que la situación económica sí es dura, pero no ha sido tan drástica o más que en años anteriores que hemos vivido, ¿sí? En algunas otras épocas a gobiernos priistas, por ejemplo, les cayó como anillo al dedo en el 85, si mal no recuerdo, el famoso temblor de la Ciudad de México, porque hacían su agosto con el sufrimiento de la gente, con los huracanes, con los terremotos, con todo hacían negocio. Ahí está lo de los famosos, este organismo que también dieron de baja, por llamarle de alguna manera, el Fonden, ¿sí? ¿Qué han dicho los críticos de cómo se atendió a todas las personas en Tabasco ahora por las inundaciones? ¿Sí supieron lo que hicieron ahí o lo que están haciendo? Están reponiendo en seres domésticos a todas las personas que se vieron afectadas por eso. Lo hicieron casi de inmediato. Cuando López Obrador entró a la presidencia, le tocó atender después de un año en Nayarit, el último ciclón que nos pegó cerca de Sinaloa, pero los afectó más a ellos, ¿sí? Un año después, aún no eran atendidos por el Fonden, porque sabemos que tenía una regulación que no podían actuar de inmediato. Entonces, ¿para qué los queremos? ¿Sí? Pero en su momento dijeron, no, pues es que ahora va a manejar él el dinero para sus campañas políticas y esto y el otro. Investiguen qué es lo que hicieron, o están haciendo todavía en Tabasco, ¿sí? Que están respondiéndole a la gente, reponiéndole sus enseres domésticos y hasta una cantidad de dinero, no recuerdo cuánto, pero hasta una cantidad de dinero, ¿sí? ¿De dónde salió eso? Pues de los fondos que tenía el Fonden, pero que ahora sí están funcionando, ¿sí? Y así como eso, pues hay muchas cosas. Por ejemplo, hablaban de la creación de empleos. Pues es difícil que se creen empleos ahorita a la situación como está de confinamiento todavía, ¿sí? Y me llama mucho la atención, por ejemplo, ustedes deben de haber escuchado ahora en la semana la famosa carta otra vez firmada por esos 400 y tantos intelectuales, que me quejo nuevamente porque no nos invitaron, ¿sí? A firmarla, ¿sí? Donde están pidiendo cancelar proyectos que están dando empleo, pero a miles y miles de trabajadores mexicanos. El aeropuerto nada más de Santa Lucía, ¿sí? Investiguen cuántas personas tiene empleadas ahí. El Tren Maya, el Transísmico, ¿sí? ¿Qué es lo que pedían estos intelectuales? Que cancelara todo eso para que concentrara sus baterías a la pandemia, ¿sí? A las vacunas. Pero nomás les faltó decir que todo eso, pues para que se lo dieran a los promotores de ellos, a los financiadores de ellos, porque nunca van a estar de acuerdo en que se atienda al pueblo, al de a pie, al que no tiene manera de subsistir en tiempos de crisis,
Muchas familias, afortunadamente, en estos momentos de la pandemia, que ya estaban desde antes recibiendo sus apoyos, hablo de los estudiantes, hablo de los adultos mayores y de los sembradores, etcétera. Afortunadamente, como muchos burócratas, siguen recibiendo, ¿sí?, los apoyos a pesar de todo. Con ello, afortunadamente, continúan subsistiendo. Muchos o algunos de los que estamos aquí no trabajamos en el gobierno o en alguna institución privada. Sin embargo, aquí estamos subsistiendo, buscándole cómo hacerle y no esperando que el gobierno nos resuelva, ¿sí? Cada quien tenemos que poner nuestro empeño y no estar llorando nada más por lo pasado y no querer participar en el futuro. Yo creo que pues ya debe de bastar de únicamente estar criticando, pero no proponer, porque es muy fácil criticar, pero yo no veo propuestas, ¿sí? Vuelvo a repetirle, esto de los 400 intelectuales que piden la cancelación de esos proyectos que están empleando a más de 20 o 30 mil mexicanos, dándoles trabajo, pues ¿para qué lo quieren? ¿Para las vacunas? Ya les dijo el presidente, ya les dijo Gatell, ya les dijo el de Hacienda, que el dinero no es problema, ahí lo tienen ya etiquetado para pagarlas. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Y saben qué sucedió? Pues lo que está sucediendo ahorita aquí con nosotros, porque no le dimos mucha importancia, porque nadie los peló, nadie. Ahí se quedaron nada más otra vez con una propuesta, más que propuesta, pues una queja de lo mismo que ellos vienen manejando en lo que va del gobierno, ¿sí? Quieren que el gobierno cancele las pocas obras que están en proyecto, en proceso. Ya que las cancele, suba el desempleo, van a decir, este gobierno nuevamente cayó en tantos puntos del desempleo. Es que no se entiende, hombre. Bien, 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 a ver, permíteme. Ya se hizo catarsis él, ya. Sí. A ver, maestro Gilberto, es cierto que este problema económico está en todo el mundo, pero no en todo el mundo se implementó las políticas o se dejó de implementar políticas públicas económicas, como se dejó de hacer en México. Y creo que nadie está en desacuerdo en que a todos los damnificados de Tabasco le hayan repuesto sus enseres domésticos, sus refrigeradores, estufas, en fin. Y creo que tampoco en esta mesa virtual de análisis nadie estará en desacuerdo que se apoye a los estudiantes y a los adultos mayores. Yo estoy de acuerdo con eso. A ver, pero en los momentos más álgidos de la pandemia, en los momentos más complicados de la pandemia, este gobierno no apoyó al sector productivo. Las llamadas fuerzas vivas del país, cuando le pidieron de una y de otra forma apoyo al gobierno federal, primero empezaron pidiéndole apoyo económico, que les diera préstamos para reactivarse, para hacerle frente a la pandemia. El presidente les dijo, no voy a darles dinero, no les voy a dar dinero. Lo que tengo se lo voy a repartir a los pobres, literal. Eso dijo. Después buscaron otra alternativa, ¿sí? Los sectores productivos, los empresarios de este país buscaron otra alternativa y dijo, bueno, al menos no me cobres el impuesto al valor agregado, al menos, y en este momento, le dijo, en este momento, prorrotéalo, diferencíalo, en fin, no decían que, o no proponían dejar de pagar esos impuestos, pero ahorita no podemos, prorrotéalo en el tiempo, diferencialo en el tiempo y te lo vamos pagando. Todos aquí van a pagar IVA. El problema de este gobierno federal, el problema de las políticas públicas de Andrés Manuel es que
tiene dividido al país. Es decir, él dice, ahora sí, por el bien de México, primero los pobres. No creo, no creo. Adelante, doctora Alma Luz Bernal. Sí, son muchos puntos que puso sobre la mesa el doctor Gilberto y como dijo atinadamente el doctor Julio Sergio, aquí en esta mesa nunca hemos dicho que estamos en contra de los programas de apoyo, nunca. Lo que estamos en contra es que les haga con populismo, electoreros, es lo que estamos en contra y es lo que hemos hablado. Refería el doctor Gilberto que 7 de cada 10 está en favor de nuestro presidente, que eso se va a ver en las elecciones. Y que también nosotros, que qué lástima que tengamos un estudio y sigamos pensando igual. No, no estamos pensando igual. Y que no hemos hecho propuestas. No, no es verdad, sí hemos hecho propuestas. Alma Luz Bernal siempre ha gritado haciendo propuestas. ¿A dónde voy? 7 de cada 10 apoya al presidente. 7 de cada 10 estudiantes está esperando la beca sin estudiar. Ahorita estamos en las clases en línea y 7 de cada 10 no está participando. Y es una simulación. Y muchos aluden problemas económicos, tecnológicos, y no todos tienen ese problema. El problema es crisis de actitud, que es lo que está generando. Eso es. Y la propuesta de Alma Luz Bernal siempre ha sido que se le dé beca a todo el que estudie, pero que se le dé seguimiento que estudie. Cuando termine la pandemia y todos los que tuvieron clases en línea, ¿dónde van a estar esos aprendizajes? ¿Dónde va a estar ese conocimiento para el futuro médico, el futuro investigador? ¿Dónde? Eso nos va a hacer falta. Y mientras la política vaya dirigida a puro populismo, claro que por supuesto nunca se le va a dar seguimiento. Va a seguir en la simulación. Gracias. Desafortunadamente. Y bueno, lo que hemos propuesto también en esta mesa de análisis es pues que se apoye al sector productivo. Esa es una de las propuestas. Que comparado con otros países, ¿no? O sea, yo no veo a otros países que hayan dejado de la mano y lo hayan relegado como ciudadanos de segunda clase al sector productivo. Adelante, maestro David López Aguilera. Se le olvida al presidente López Obrador que las empresas producimos el dinero para sus programas sociales. Se le olvida al presidente López Obrador que las empresas mexicanas son las que mantienen al país, dando empleo y pagando los impuestos. Y eso el presidente se le olvidó en la pandemia. Primero los pobres y al sector productivo vamos a ahorcarlo más, vamos a fregarlo más, y hubo nulos apoyos. Se los digo yo, como empresario, que tengo más agradecimiento a los bancos que nos difirieron la deuda de 3 a 4 meses que al gobierno. Así de fácil. Hemos criticado a los bancos infinidad de veces, pero se portaron mucho mejor que el gobierno federal, ¿eh? Para muchos que teníamos créditos, pymes, créditos, muchas empresas que tenían créditos, se renegociaron las deudas. Evidentemente ellos siguieron cobrando sus intereses, si usted quiere o no, pero se permitió al menos un plazo de gracia en el que las empresas pudieron diferir sus pagos y dejar de pagar. En cambio, el gobierno federal, no, hay que pagar el ISR, hay que pagar el IVA, porque necesitamos esa lana para los programas sociales. Programas sociales que estoy totalmente de acuerdo con la doctora Alma, por ejemplo, en el caso de las becas como las Benito Juárez y todas esas, muchos estudiantes no lo hacen. Han generado estudiantes perezosos, han generado ciudadanos nada más acostumbrados a recibir, no ciudadanos participativos. Los programas sociales, no hablo en el tema de los adultos mayores, porque ahí me parece un programa que yo apoyo al 100%, pero en el tema, por ejemplo, de los jóvenes construyendo futuro, en 2, 3 situaciones que me parece dinero, la verdad, mucho tirado a la basura, dinero en donde yo he platicado con algunos estudiantes y se les pregunta, ¿para qué utilizan su beca Benito Juárez? ¿Saben para qué lo utilizan? A comprar las caguamas, a comprar la cerveza, no lo utilizan para verdaderamente estudiar. Entonces, estamos manteniendo estamos generando un clientelismo grandísimo, electorero, que no está funcionando. Y en lugar de ese dinero, utilizarlo para el desarrollo del país, para el crecimiento del sector productivo,
de las empresas, de la infraestructura. Ahorita hablaban de la crítica sobre el aeropuerto. El mayor error que ha hecho el presidente López Obrador al iniciar su gestión fue cancelar el aeropuerto. El aeropuerto redujo el crecimiento económico. O sea, a ver, la vergüenza de aeropuerto que están construyendo ahorita en comparación con la infraestructura que ya existía, un 20% de avance de un aeropuerto, que aluden a la corrupción, pero es un capricho del presidente López Obrador la cancelación de ese aeropuerto. Son muchas decisiones equivocadas, muchas decisiones que van a traer graves consecuencias económicas al país, porque ahorita el presidente López Obrador tiene dinero para sus programas sociales y para el populismo gracias a la política neoliberal que tanto criticó, gracias a las empresas que siguen pagando impuestos. Pero el día en que esas empresas, como ahorita lo estamos viviendo, sigan desapareciendo, no va a haber dinero para los programas sociales. 700,000 empresas están en riesgo de desaparecer por el incremento al salario. Pues es que es muy fácil decretar sin saber de dónde se va a sacar el dinero. Pues no, me refiero al aumento al salario mínimo. Es muy fácil decir, lo vamos a incrementar un 16%, ¿sí? Pero el problema se lo deja a los empresarios, ¿no? Que ellos van a ver de dónde demonios sacan el dinero para incrementárselo a los trabajadores. Pues si no hay producción, ¿de dónde saco esos activos? Pero como ya es tarde, maestro, son las 11:11, nos pasamos ya. Ya ve que somos muy democráticos en este programa. Pues ya no alcanzó usted Nos van a cobrar lo mismo de todas maneras, hombre. Por 2 minutos más que intervengan. 3 minutos para defenderse. Ya está. Para defender a la 4T. Sigo escuchando lo mismo, ¿no? Crisis, y efectivamente estamos en una etapa de crisis muy fuerte, pero no nada más en México. El licenciado David menciona, por ejemplo, el caso concreto de Cinépolis más reciente. Sí, es una consecuencia natural del tiempo que estamos viviendo. Díganme ustedes, ¿han intentado o intentaron ir a los cines en estos últimos tiempos que dejaron entrar nuevamente? La verdad que era una ruleta rusa para el que se atreviera a ir, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos? ¿Cómo el gobierno va a poder salir al rescate de una empresa con miles de salas, pues para que el empresario, en este caso, pues no pierda su negocio? Desafortunadamente, ya ha sucedido eso y va a continuar sucediendo en el año. Esperemos que sea ya en menor escala por las vacunas que parece ser que ya van a reiniciar la aplicación. Pero este año va a ser todavía muy difícil, definitivamente. Dice el licenciado David, sí, los empresarios sostienen con sus impuestos, sí, los programas sociales de Andrés Manuel López Obrador, efectivamente, y también sostienen a toda la burocracia, llámesele como se le llame, la dorada y la no tan dorada. ¿Cuánto tiempo estuvimos sin trabajo los abogados porque estaban cerrados los tribunales? ¿Sí? ¿Se les ocurre a ustedes que les hubieran dicho a ellos, ¿saben qué? Pues por la crisis y todo, de que no hay dinero porque tenemos que rescatar a todo el mundo, les vamos a diferir también el pago a ustedes, nada más mientras dura la crisis? Imaginen ustedes esas gentes cómo se hubieran puesto, ¿sí? Yo sí me lo imagino. Sin embargo, les estuvieron pagando a todos, a los maestros de las universidades, pues ni les siguen pagando. Qué bueno, afortunadamente. Los estudiantes, esos que no asisten a las clases virtuales, pues por favor los maestros algo tienen que hacer también, no nada más criticar, tienen que implementar algo, ¿sí? Pues para que los alumnos se interesen en estar. Yo tengo una nieta aquí en casa que en su primer año de secundaria no le tocó conocerme en la secundaria más que por afuera, como a todos los estudiantes ahorita en la actualidad. Sin embargo, aquí está dedicada, ¿sí?, a estar estudiando lo que los maestros le han estado indicando.
Hoy le tocó ir a un examen con grupos reducidos de inglés, pero no en la secundaria, sino una escuela particular. Esa es la primera vez de la pandemia para acá que abren la escuela para aplicar un examen, pero lo han estado haciendo, ¿sí? Y es una escuela de paga, no es para muchachos que están recibiendo subsidio. Y sin embargo, quien se interesa y los padres y los maestros que participen, pues tienen que involucrarlos. No el gobierno tiene que hacer todo, por favor, ¿sí? Por favor. La actitud no se la va a inculcar el gobierno, ni se la va a inculcar los maestros, ni se la van a inculcar los padres. La van a desarrollar ellos. Por favor, no confundan. Me parece que su análisis es un conjunto de cosas. Es un conjunto de cosas. Ganas. Permítame. Me parece que en su análisis se perdió la objetividad, maestro Gilberto Martínez. Entonces, yo concluyo. ¿Para qué te dedicaste al negocio del esparcimiento? Esa es la respuesta del gobierno federal. No, por supuesto que no. ¿Para qué pusiste una discoteca? ¿Para qué no, por supuesto que no. Entonces, por supuesto que así no. lo entiendo yo. Como Miren, digo, estoy aprendiendo de la maestra, entre líneas. La Ciudad de México, cerraron los restaurantes en la Ciudad de México después del Año Nuevo porque se recrudeció la pandemia y los contagios, ¿sí? Ahí estaban los cacerolazos para que abrieran. Es entendible, la gente tiene que trabajar, tiene que seguir comiendo los empleados, ¿sí? Hicieron presión y comenzaron a abrir con más restricciones todavía para tratar de mantener la plantilla laboral y llevar pues dinero a su casa a las personas. Ya dieron marcha atrás, reconsideraron y otra vez están ya abriendo de nueva cuenta con otras modalidades. Pero es que así va a ser, o sea, no hay todavía nada definido, no hay nada escrito, no hay una cura para esto, es lo que tenemos que entender. El problema son los apoyos económicos que no se dan a esos sectores. No somos Alemania, ni somos Estados Unidos aún. En Estados Unidos ya van por el 4º cheque que les mandan a todos los habitantes de Estados Unidos, hasta los que no tienen papeles. No puede hacerlo México todavía. No lo puede hacer. No. Ese es el famoso desempleo que ingresan el sector laboral en los Estados Unidos. En Estados Unidos le mandaron el cheque a todo mundo. Por correo le llegó. Tengo familiares allá que les han llegado los cheques, ¿sí? Aún y que estén trabajando. ¿Por qué? Porque es universal, lo que están haciendo es para todos. No va a ir nada más no van a perder tiempo en andar haciendo una investigación para ver quién sí lo requiere y no, y tiene el dinero para hacerlo. ¿Nos va a dar cheque a nosotros? Que no tenemos. ¿La 4T nos va a dar cheque a nosotros? Porque a los estudiantes que no hacen nada le dan y a nosotros no. Yo soy un trabajador independiente y déjeme decirle, maestro Gilberto Martínez, yo puedo acreditar, yo puedo comprobar que cuando en los momentos de la pandemia más álgidos, nosotros le pedimos apoyo y a este sector lo olvidó, como olvidó a la mayoría de los sectores del presidente. Tengo mi oficio, lo voy a buscar. En el próximo programa aquí lo voy a poner. Y al sector de los abogados que también somos mexicanos y que también comemos y que también nos impacta el tema económico, nos olvidó. Bueno, son las 11:20 de la mañana. Se extendió ahora, estuvo bueno el programa. Ya tranquilo, doctor Gilberto, ya pasó. Muchísimas gracias.